Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Transmite Canal Capital en directo desde sus instalaciones, un programa de la Franja de Opinión. Y hoy tenemos un debate muy interesante sobre el plan de ordenamiento territorial. El alcalde Gustavo Petro aprobó por decreto o emitió por decreto, adoptó por decreto este plan de ordenamiento territorial, lo que ha generado una controversia muy importante en la ciudad. Hay opositores, hay, claro, defensores del plan de ordenamiento territorial, y hay dos temas en ese que son el legal y ya la sustancia, el contenido. Y hoy tenemos unos invitados, claro, que tienen que ver con el tema, que están directamente con el tema del secretario de Planeación del distrito, Gerardo Ardila. Muchas gracias, Gerardo, por venir. Muchas gracias por la invitación. Él va a estar, él es actor principal de esta definición. El concejal el Uribe Turbay, Miguel Uribe Turbay, que es el ponente en el Consejo de la Ponencia, que fue negada por el Consejo en la Comisión Tercera, y que dio origen, por esa negación, a que fuera por decreto que el alcalde emitiera este plan de ordenamiento territorial. Concejal del Partido Liberal. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a usted, León, por la invitación, y si me permite simplemente hacer una aclaración. Efectivamente fui el ponente del plan, que presenté ponencia negativa, que fue mayoritariamente votada en el Consejo, ganó, y por esa decisión el Consejo negó el nuevo plan de ordenamiento, y como usted bien lo dice, de esa manera pues dio que el alcalde prefirió expedirlo por decreto. Bueno, esa es. Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, también muy polémico en este tema, de manera que vamos a tener un panel y una discusión muy interesante, pero ahora vamos a una nota para un poco hacer contexto de esto, un pulso político con distintas opiniones sobre el plan de ordenamiento territorial. Están incrementando por fuera del centro ampliado más del 40% el valor de la vivienda, y ese valor no se le traspasa a los constructores, ese valor se le traspasa a los consumidores. Los más pobres van a poder acceder, a vivienda digna en zonas centrales de la ciudad. No observamos una política coherente frente a la generación de espacio público, frente a la generación de vías. Un indicador de la cantidad de espacio público por persona es el árbol. Santiago de Chile tiene 10 árboles por persona, nosotros tenemos 6 personas por árbol. El decreto 364, expedido por el alcalde mayor Gustavo Petro, además de trazar una nueva ruta para el desarrollo de la ciudad, modificó el plan de ordenamiento territorial, que hoy es objeto de cuestionamientos por parte de los gremios de la construcción, el gobierno nacional, el Consejo de Bogotá y los organismos de control. Nosotros hemos dicho que los planes de ordenamiento territorial no pueden ser los instrumentos de regulación de las actividades económicas. Para eso están las autoridades nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente, y creemos que aquí en este POT no debería ser una excepción, sino que todas las actividades tienen que regularse por los organismos que son. El resultado de esta ciudad, si seguimos con un plan que prohíbe el desarrollo en Usme, que tiene casi cerrado la posibilidad del plan zonal de Usme, el plan zonal del norte y el borde occidental, es que esas zonas se van a terminar desarrollando al margen de la formalidad. Vamos a tener pura marginalidad urbana. La polémica decisión tiene al alcalde Petro en una constante defensa del modelo de ciudad propuesto en su gobierno. Una urbe compacta con ciudadanos que recorran distancias más cortas entre el trabajo y la vivienda. Y una ciudad redensificada en el centro y con más espacios públicos y zonas verdes que giren en torno al agua y se adapten al cambio climático, hoy generan serios cuestionamientos. Entre las reformas más controvertidas que lleva el POT se encuentran la mezcla de usos. Los barrios residenciales no serán exclusivos. Porcentajes para vivienda de interés prioritario. Obligatorio para lotes que se van a construir. Cargas urbanísticas. Obligación de los constructores de pagar redes de acueducto y alcantarillado y hacer cesiones de terreno. La redensificación. Aumentarán los pisos y la vivienda en el centro ampliado. Centros especializados para la prostitución. Estos sitios solo podrán funcionar en grandes autopistas y zona industrial.
apoyo la decisión del alcalde, pero me hubiese gustado que hubiese hecho un mayor esfuerzo con el Consejo, con las diferentes bancadas, para que el plan de ordenamiento territorial fuese aprobado en un segundo intento. Considero arbitraria la determinación del señor alcalde mayor y, por supuesto, explícitamente ilegal. No estoy de acuerdo con ella. Yo soy un convencido que el plan de ordenamiento territorial, con una discusión mayor a la que se dio en el Consejo de Bogotá y en la ciudad, hubiera podido ser un mejor plan de ordenamiento territorial. En general, yo considero que es un documento que genera importantes avances para el ordenamiento urbano de la ciudad, especialmente por la ganancia que se adquiere en materia de protección de áreas protegidas, de suelo protegido, de ampliar la frontera ecológica de la ciudad. Vemos que desafortunadamente el alcalde no cumple con el ordenamiento jurídico, pasa por encima de las decisiones del Consejo, y lo más grave de todo este acontecer es que vemos que el alcalde no sabe que está en un Estado social de derecho. Yo creo que la modificación excepcional del POT es una necesidad de Bogotá. Bogotá tiene que tener un plan de ordenamiento territorial que plasme el programa de gobierno del alcalde Petro y que recoja asuntos claves como la preservación del medio ambiente, la defensa del agua, la densificación del centro de Bogotá, y que los constructores contribuyan con tierra o con dinero a la construcción de vivienda de interés prioritario. El plan de ordenamiento territorial es un documento que tiene que tener la legitimidad que da el Consejo de Bogotá. O sea, él no podía generarlo por decreto per se. O sea, la ley lo faculta para hacerlo y lo hizo y ya lo sacó. Sin embargo, es un documento que requiere la ciudad, que requería unos cambios importantes, que requería darle una legalidad mayor. Es claramente ilegal. Este consejo ya se había pronunciado. Este consejo había negado el POT por muchas irregularidades, porque no era una modificación excepcional, porque era una modificación de fondo, entre otras cosas. Entonces, nosotros estamos convencidos de que este decreto se va a caer próximamente en nuestros tribunales. No creo que valga la pena un decreto que nos mete en un litigio de años de conflicto. El papel, sea por decreto o por acuerdo, se demora unos años, tal vez 4 o 5 años, para verse en el territorio, para verse en la vida real de la ciudad. Y en 2 años cambia el gobierno, viene otro alcalde, deroga, y nos quedamos con una pelotera en la que pierde toda la ciudad. Estamos en la controversia, en un debate sobre el plan de ordenamiento territorial. Para los televidentes que nos acompañan, el plan de ordenamiento territorial es un gran proyecto de la ciudad que se hace por un término de 12 años, pero los alcaldes en su ejercicio pueden modificarlo. Y lo que ha hecho el alcalde Petro es modificar un plan de ordenamiento territorial que venía desde el 2003, que fue puesto en vigencia en el 2004, entiendo, y el alcalde Petro considera que su programa, que para hacer su programa debía modificar este plan de ordenamiento territorial, y entregó un proyecto al Consejo de Bogotá para la discusión. En la Comisión Tercera se dio un debate sobre eso, tiene 15 miembros la Comisión Tercera, el ponente de ese proyecto que presentó una ponencia negativa y que también fue acompañado por 9 de esos concejales, y fue, digamos, esa ponencia quería, digamos, los otros 6 que sí se aprobara el plan de ordenamiento territorial. En esas estamos. Yo quisiera, con Miguel, primero preguntarle cuáles fueron las razones para presentar esa ponencia negativa, cuáles fueron los temas fundamentales. Yo entiendo que hay un debate, digamos, muy importante en 2 carriles. Un carril es el de la legalidad, el de si Petro, el alcalde Petro tendría facultades. Algunos incluso cuestionan que las modificaciones no eran realmente modificaciones, sino un nuevo POT, o sea, que eran sustanciales las modificaciones que hizo y que debiera, digamos, no tenía todavía las facultades para hacer eso cuando no había, digamos, terminado el tiempo del POT de 12 años.
Y también ahora en el decreto pues se critica a Petro como que de haberlo negado el Consejo, en la manera como lo negó, la obligación era volver al Consejo con un nuevo proyecto, y ese es un debate. Pero el otro debate, que es el más importante, es el sustancial, es si ese POT, si realmente le servía a la ciudad, esas modificaciones del POT le servían a la ciudad, con el doctor Uribe Turbay para decirle por qué presentó esa ponencia negativa. ¿Cómo fue? Bueno, pues muchas gracias, León. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Es tan importante el fondo como la forma. Es más, cuando la forma se desconoce, es decir, el procedimiento, pues se puede cometer muchas arbitrariedades. Entonces creo yo, igual de importantes. Ahora, como ponente yo hice un ejercicio que es natural y fue reunirme con mucha gente, empezar a escuchar a los ciudadanos, por supuesto a los gremios, a las organizaciones sociales, etcétera. Y encontré que en la gran mayoría, en la academia, por ejemplo, encontramos un gran rechazo a este plan de ordenamiento. Y como usted bien lo dice, hay dos puntos de vista para abordar esta discusión, desde el punto jurídico y desde el punto técnico. Desde el punto jurídico, para entender si es legal o no, como usted bien lo dice, encontramos que es ilegal por varias razones. Uno, porque es un nuevo plan de ordenamiento y no tenía la posibilidad de hacer un nuevo plan de ordenamiento. Ahora, es legítimo que el alcalde quiera otra ciudad, es legítimo, pero es totalmente ilegal que la quiera cambiar en este momento. Por otra parte, hay vicios de procedimiento y de trámite, lo que vicia el casco completo. Ahora, para no demorarme en este tema, le hablo del inconveniente también. Encontramos que se aumenta la discrecionalidad de los funcionarios, de las entidades. Obviamente puede aumentarse el riesgo de corrupción. Decisiones que antes se tomaban con base en mapas, en normas, objetivamente, hoy se pueden tomar discrecionalmente con criterios subjetivos. Lo dice además la Personería de Bogotá. Aquí hay que tener en cuenta una cosa: organismos de control, Personería, Contraloría y Veeduría le dijeron a la administración no se apresure. Y termino con esto. La serie de inconveniencias ya para los ciudadanos son bastantes y por eso nosotros decidimos presentar una ponencia negativa, ojo, reconociendo que hay que modificar el ordenamiento territorial, pero no borrando de tajo el ordenamiento que viene ya construyendo Bogotá. Y déjeme introducir estos dos puntos. Mientras el alcalde anuncia más espacio público, en el plan de ordenamiento, expresamente en el artículo 241, reduce la meta de espacio público de 10 metros cuadrados por habitante a 6. Mientras anuncia más espacio público, desafecta de estructura ecológica principal 30 hectáreas del Parque Simón Bolívar y se las entrega al CAN. Y ojo, sin decir específicamente en dónde se van a compensar. Y así le puedo dar muchos ejemplos de incoherencias de lo que el alcalde dice. Entonces, ojo, los postulados que el alcalde menciona son muy bellos tal vez y son loables perseguirlos. Pero lo que hay que tener en cuenta es qué efectos realmente se van a materializar en el territorio. Por esto y por otras razones que expondremos a través del programa fue que presentamos ponencia negativa que, vuelvo y repito, fue aprobada por el Consejo, fue respaldada mayoritariamente y de esa manera pues hoy el alcalde desconoce esa decisión del Consejo y arbitrariamente expide el plan de ordenamiento por decreto. Doctor Gerardo Ardila, uno, ¿por qué asumió la responsabilidad y la decisión de aprobar esto por decreto y no fue otra vez al Consejo con un nuevo proyecto, recogiendo las modificaciones del debate y se sometió a otra discusión larga en el Consejo? Y dos, ¿cuáles son los ejes de ese plan de ordenamiento territorial que favorecen a la ciudad y que fueron la sustentación, las razones por las cuales el doctor Petro y todo su gabinete decidieron meter este plan de ordenamiento territorial así en contravía a lo que había sido la decisión del Consejo? Muchas gracias, León. Pues, en primer lugar, yo pienso que nadie toma una decisión que tenga la idea de que es una decisión que es incorrecta desde la perspectiva de la política pública. Y tomamos todas las previsiones jurídicas y todas las previsiones técnicas, además de que el equipo que ha estado participando en el plan de ordenamiento territorial, llevamos un poco más de 15 años en estas discusiones del ordenamiento territorial. Empezamos en el año 96 con la discusión de la ley 388, casi el mismo grupo. Participamos a lo largo de toda la discusión del POT del 2000 de una manera muy activa. En el del 2003 no pudimos participar porque la manera como se hizo no dio la posibilidad. Sin embargo, estuvimos en el debate público sobre el ordenamiento territorial permanentemente
hasta que el alcalde Petro nos pidió que viniéramos a acompañarlo en su administración y nos hiciéramos cargo específicamente de este mismo equipo de construir y darle forma a esta modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Es una modificación excepcional que apunta fundamentalmente a lo que la ley obliga que apunte una modificación excepcional, que es a fortalecer los objetivos y las políticas del plan. En el año 2000 la discusión fue clara en torno a la necesidad de construir una ciudad compacta y densa. En el año 2003 esa frasecita específica fue arrancada del plan, pero la idea se mantuvo. Sin embargo, desde el mismo año 2000, a pesar de que después de la discusión en la que participamos muchos, llegamos al acuerdo de que había que intentar construir una ciudad densa y compacta, las decisiones que se tomaron permitían sobre todo que la ciudad se derramara sobre sus bordes, impidiendo la posibilidad de la construcción de esa ciudad densa y compacta. Hay unas discusiones de carácter teórico y conceptual que el doctor Peñalosa precisamente hoy trae en el tiempo algunas de ellas, sobre si para él es bueno la conurbación, no tiene ningún problema. Para nosotros la conurbación es uno de los más peligrosos enfermedades del crecimiento, que impide desde luego no solamente la gobernabilidad, sino que impide otra serie de acciones en el territorio que diluye la posibilidad de las responsabilidades territoriales y que pone muy difícil el gobierno en cualquier territorio, al punto de que hoy en día prácticamente ninguna ciudad está permitiendo ese crecimiento desbordado. En estos días tuvimos un seminario al que vino una cantidad de académicos y funcionarios de distintas partes del mundo, y digamos que México tomó ya la misma decisión, empezar a negar la posibilidad de seguirse expandiendo sobre sus bordes y concretarse en altura en sus zonas centrales. Yo creo que eso es muy rara la ciudad que hoy en día no esté pensando en la necesidad de hacer eso. Entonces, desde esa perspectiva, pues lo que planteábamos en primer lugar era la necesidad de hacer esa ciudad compacta y densa, que tuviera otra característica importantísima que para Bogotá es clave y que estaba contenida en la discusión del 2000, eso no es nuestro. Y era la lucha contra la segregación. Bogotá es una ciudad segregada, una ciudad de gente que vive al norte con todas las posibilidades, con todos los equipamientos, con todas las facilidades, y una ciudad que vive al sur con todas las dificultades. Una ciudad además que cada rato oye uno decir que es una de las ciudades más densas del mundo. Es medianamente cierto, y es medianamente cierto porque tiene las áreas más densas del mundo, como por ejemplo en Patio Bonito, pero al mismo tiempo tiene unas densidades impresionantemente bajas en las áreas centrales de la ciudad que se han abandonado y que han entrado en un franco proceso de deterioro. Eso implica que luchar contra la segregación implicaba también una reacomodación de las posibilidades de los pobres, de los que tienen una menor capacidad de pago, para poder ubicarse cerca de las áreas de trabajo. Y para poderse ubicar cerca de las áreas de trabajo hay que generar otra manera de pensar y hay que generar otra manera de construir la ciudad que facilite no solamente esa ubicación, sino que disminuya las necesidades permanentes de movilidad que hoy en día son tan costosas para la ciudad en todos los términos. Desde otro punto de vista también, en el año 2000, cuando trabajamos sobre este plan, el tema del cambio climático no era tan inminente como es hoy en día. Y para una ciudad que es la segunda ciudad más grande, de este tamaño más alta del mundo. Y es una ciudad que tiene un problema muy serio. A esta altura, 2.650 metros sobre el nivel del mar, la dependencia de los cambios climáticos para poder tener una suficiente disposición de agua para una población como la que tenemos es muy difícil. Y tenemos que hacer esos esfuerzos de ingeniería tan duros como el que implica el trasvase de casi el 76%, más del 76% del agua que consumimos en la ciudad. Nosotros estamos trayendo permanentemente desde la cuenca del Orinoco 11 metros cúbicos por segundo. Cada segundo estamos trayendo 11 metros cúbicos para suplir las necesidades que están más o menos en promedio, alrededor de 15 metros cúbicos por segundo en la ciudad. Y eso nos genera una vulnerabilidad muy grande que enfrente del cambio climático
nos obligaba, desde luego, a toda la ciudad, no a este gobierno, a ser excesivamente serios en el tratamiento. Gerardo, ahí, entonces son densificación, tema duro, contra la expansión de la ciudad. Segregación. Segregación para juntar, digamos, distintos sectores sociales en unas áreas. Naturaleza. Y tercero, naturaleza. Esos son como los tres temas fundamentales. Que alcancé a decir, porque me faltan varios. Estoy involucrado en movilidad. Me faltan varios. Pero se va metiendo ahí. No podemos gastarlos en el primer parte del programa. Juan Carlos, estos ejes que ha planteado el doctor Gerardo Ardila y que plantea el alcalde y que quiso reflejarlos en el POT, sí están reflejados con esa filosofía, porque lo que critica Miguel es que son teorías, pero que no se reflejan bien en el plan. Sí están reflejados y qué tanto realmente son controversiales. Mire usted, aquí hay una cosa bastante curiosa, porque justamente esos temas que ha enumerado el doctor Gerardo son los temas en los que había un enorme consenso. Digamos, porque uno no puede, digamos, en mi caso, no puedo estar en desacuerdo con la necesidad de recuperar el centro, porque soy una persona que cree en eso y vivo en el centro. Yo tomo esa decisión. Mis recibos de la empresa Acueducto de Bogotá llegan como recibos a Egipto. Yo no soy un concejal que vive en un barrio súper exclusivo, aislado de la... Somos vecinos, amigo. Aislado de la... Pero yo vivo en Egipto. O sea, así llegan mis recibos. Mis recibos son de Egipto. No vivo aislado de las realidades de la ciudad. Entonces, con eso estamos de acuerdo. Yo vivo en las la aguas. Absoluta mayoría, ¿cierto? El tema del cambio climático es un tema que varios de los que estamos allí coincidimos con el doctor Uribe. Desde la misma presentación del plan de desarrollo, cuando estaba la doctora Margarita Flores, hombre, esto es muy importante para la ciudad. Esto es un aspecto novedoso, es una contribución valiosa. Desegregar Bogotá. Mire lo que vivimos hace 3, 4 días en Bogotá, con unos muchachos en algunos barrios que tienen mucha furia, porque no solamente porque sean manipulados por algún grupo de extrema izquierda o de extrema derecha, sino porque hay una insatisfacción al no sentir una respuesta del sistema a sus expectativas. Es decir, muchos muchachos en muchos barrios están parados preguntándose, ¿y yo qué? ¿Yo cómo voy en este juego? ¿Para mí qué viene? ¿Para mí qué viene en educación? ¿Para mí qué viene en trabajo? ¿Para mí qué viene en disfrute de la ciudad? Entonces, estos son aspectos muy valiosos en los que personalmente, seguramente ahora el doctor Miguel hablará, y lo sabe el doctor Gerardo, coincidimos y expresé públicamente las coincidencias. Yo creo que el asunto aquí fue un asunto que no dependía, por supuesto, de la presentación del doctor Gerardo, que le tocaron jornadas muy extensas en el Consejo, sino de la orientación política que dio el alcalde, digamos. El poder era una posibilidad en la que un gobierno que representa a un porcentaje respetabilísimo de bogotanos podía abrirse a tratar de seducir a la gran mayoría de los bogotanos y decirles, hay aquí estas cosas que me parecen cruciales para definir mi presencia como gobierno, que son absolutamente legítimas, porque Peñalosa en su momento tuvo unas cosas que le vendió a la ciudad, y Mocus lo mismo, y Garzón lo mismo. Samuel Moreno infortunadamente se dedicó a robar y se perdió esa oportunidad. Luego Clara López trató de recomponer la página en los 6 meses que estuvo. Entonces el doctor Petro tenía el legítimo derecho de querer dejar la huella de su gobierno en la ciudad, pero no convocó. Ahí fue donde estuvo, a mi juicio, por supuesto aquí habrán otros criterios, el error. Hombre, vengan acá, estos son unos ejes fundamentales para mí, les pido respeto hacia esos ejes, pero reconsideremos otros aspectos, abrámonos a eso. Y se termina, por desgracia, y también pienso, y yo se lo comentaba el otro día al doctor Gerardo, que conversamos esto respetuosa y amistosamente, así ha sido nuestra conversación. Yo le decía, yo creo que aquí se perdió una oportunidad ideal, ¿cierto?, de convocar a la ciudad alrededor de esto. Entonces ahí me parece que ahí está, que el error fundamental, al lado de unos aspectos técnicos sobre los que hubo gran discusión y que por supuesto en algunos es probable que nunca nos podamos poner de acuerdo. Ese es el sentido de estas discusiones. Así siempre ha sido en las discusiones de los planes de desarrollo. Me parece que el centro de esta discusión es una discusión política, digamos. Cuando un grupo gobierna no teniendo todas las mayorías, ¿qué hace? ¿Cómo seducir a la mayoría? Y el alcalde optó por quedarse con la minoría. Hay un elemento, y con él concluiría porque sé que hay muchos elementos más. Veía ahora las presentaciones que se hacían de los colegas del Consejo. Me sorprendió, por ejemplo, que la misma bancada del alcalde,
con excepción de uno de los colegas, el doctor Yesid García, que defendió claramente el POT. Dijo, este es el POT que necesitaba Bogotá. Si ustedes se fijaron, los otros concejales que hablaron del gobierno eran tímidos frente a la defensa del POT. Es decir, ni siquiera el alcalde, porque quiero diferenciar la defensa técnica que estaba en cabeza del doctor Gerardo, que a mi parecer fue siempre una defensa impecable, impecable, y debo reconocerlo aquí, del aspecto político, porque lo técnico tiene que inscribirse dentro de lo político. Finalmente esto es una decisión política, es decir, yo como alcalde, ¿qué fuerzas quiero convocar al tema del POT y con qué fuerzas tengo unos desacuerdos que les digo no, me da mucha pena? Y el alcalde prefirió quedarse en minoría. Es una lástima, yo lo digo con toda sinceridad, es una lástima para la ciudad. Entonces vamos, Miguel, vamos a un corte que tenemos que hacer acá de un espacio para el canal y luego volvemos a este debate. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Transmite Canal Capital en directo desde sus instalaciones, un programa de la franja de opinión. Y hoy tenemos un debate muy interesante sobre el plan de ordenamiento territorial. El alcalde Gustavo Petro aprobó por decreto Los pobres van a poder acceder, los más pobres van a poder acceder a vivienda digna en zonas centrales de la ciudad. No observamos una política coherente frente a la generación de espacio público, frente a la generación de vías. Un indicador de la cantidad de espacio público por persona es el árbol. Santiago de Chile tiene 10 árboles por persona, nosotros tenemos 6 personas por árbol. El decreto 364 expedido por el alcalde mayor Gustavo Petro, además de trazar una nueva ruta para el desarrollo de la ciudad, modificó el plan de ordenamiento territorial, que hoy es objeto de cuestionamientos por parte de los gremios de la... Pues dio que el alcalde prefirió expedirlo por decreto. Bueno, esa es. Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, también muy polémico en este tema, de manera que vamos a tener un panel y una discusión muy interesante, pero ahora vamos a una nota para un poco hacer contexto de esto, un pulso político con distintas opiniones sobre el plan de ordenamiento territorial. Están incrementando por fuera del centro ampliado más del 40% el valor de la vivienda. Y ese valor no se le traspasa a los constructores, ese valor se le traspasa a los consumidores. Los más pobres. El Uribe Turbay, Miguel Uribe Turbay, que es el ponente en el Consejo de la Ponencia, que fue negada por el Consejo en la Comisión Tercera, y que dio origen, por esa negación, a que fuera por decreto que el alcalde emitiera este plan de ordenamiento territorial. Concejal del Partido Liberal. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a usted, León, por la invitación, y si me permite simplemente hacer una aclaración. Efectivamente fui el ponente del plan que presenté ponencia negativa, que fue mayoritariamente votada en el Consejo, ganó, y por esa decisión el Consejo negó el nuevo plan de ordenamiento, y como usted bien lo dice, de esa manera... Emitió por decreto, adoptó por decreto este plan de ordenamiento territorial, lo que ha generado una controversia muy importante en la ciudad. Hay opositores, hay, claro, defensores del plan de ordenamiento territorial, y hay dos temas en ese que son el legal y ya la sustancia, el contenido. Y hoy tenemos unos invitados, claro, que tienen que ver con el tema, que están directamente con el tema del secretario de Planeación del distrito, Gerardo Ardila. Muchas gracias, Gerardo, por venir. Muchas gracias por la invitación. Él va a estar, él es actor principal de esta definición. El concejal